Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y agradecemos a Citroscut por todas las facilidades que han brindado para hacer posible este webinar. Ahora sí, siendo las 11:05 de la mañana, damos comienzo a nuestro evento. Ha sido un año y medio muy retador para las instituciones educativas, los docentes, las familias, por lo que quiero de verdad felicitarlos por todo el esfuerzo que han realizado para mantener vivo el propósito de la educación para los niños, niñas y jóvenes de México. Nos enorgullece estar hoy con todos ustedes. El tema que presentaremos es sumamente relevante y a todos nos ocupa encontrar los mejores mecanismos para poder garantizar de forma sostenible el tan deseado regreso a clases. Con los expertos en salud que tendremos como expositores, podremos conocer con más profundidad el tema de la pandemia, cómo evitar contagios dentro de nuestras instalaciones y sobre todo tomar decisiones responsables respecto a los desinfectantes y sanitizantes que son más adecuados para nuestra población, para evitar generar daños colaterales en la salud de nuestros estudiantes debido a las sustancias que vayamos a ocupar. Yo lo llamo desinfectar sin afectar. La agenda del día será la siguiente. Como primer ponente tendremos al doctor Andrés Hernández, especialista en epidemiología, docente de la licenciatura y posgrado, con el tema Entendiendo al coronavirus y su expansión. Después tendremos al doctor Agustín Lara, que es especialista en salud pública y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, con el tema Cuidando la vida desde las escuelas. Posteriormente, la ingeniero bioquímica Patricia Contreras, especialista en la data de los procesos de sanitización y desinfección, nos hablará de sanitizantes y desinfectantes ideales para un regreso a clases seguros. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Andrés Hernández con el tema Entendiendo al coronavirus y su expansión. Muchísimas gracias y comenzamos, doctor Andrés. Gracias, Mercedes. Buenos días, estimados maestros y maestras. Agradecemos el tiempo que nos están dedicando para compartirles información sobre la actual pandemia debido al nuevo virus llamado SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19. Al mismo tiempo, agradezco a Citroscut por habernos considerado para compartir con ustedes en este webinar. En 2019, autoridades de China informan la presencia de un brote de neumonía grave en 20 personas que entre sus características, además del cuadro clínico, habían visitado un mercado donde se compran animales, tanto vivos como muertos, y además con malas condiciones higiénicas. Esto ocurrió en Wuhan, provincia de Hubei. El 7 de enero informan que el germen identificado en estas 20 personas corresponde a un virus del tipo de los coronavirus, denominándolo en ese momento 2019 nCoV. En ese momento, este nuevo coronavirus, lo único que sabíamos que compartía el 70% de la similitud en la secuencia genética con el SARS-CoV, que en 2003 había provocado una epidemia limitada a China. Me van a disculpar, he utilizado algunas láminas que no tienen traducción, con el objeto de, vean ustedes las fuentes de información, que es información verídica. Como podrán notar en estos mapas, en menos de 4 meses, entre diciembre de 2019 y abril de 2020, el virus ya se había diseminado a lo largo y ancho de los 5 continentes, por lo que se reconoce a nivel global el riesgo de la alta transmisibilidad de este virus, generando gran preocupación entre los gobiernos y las autoridades de salud. Se evidencia el incremento de muertes entre los pacientes. Por ejemplo, en la línea roja,
podemos ver cómo la enfermedad en un periodo corto empezamos a tener que esta enfermedad mataba el 12%, lo cual, si lo comparamos con algunas enfermedades que en su momento están produciendo también afectación, como es el ébola, esta enfermedad mata el 40% de los pacientes. En este momento todavía seguimos con este brote en África. Cabe destacar el incremento de muertes que se observa entre otros países, incluso el promedio mensual, anual, a nivel mundial. Otra característica identificada en los pacientes que mueren por SARS-CoV-2 es la presencia de enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión arterial y el cáncer. Aunque no hay reportes como evidencia de cómo está afectando el tabaquismo, también nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hemos visto cómo esta condición ha provocado una alta mortalidad en nuestros pacientes. Si nosotros vemos en este gráfico, seleccionamos algunos países que en su momento tuvieron un gran impacto, con picos que nosotros decimos en epidemiología olas. Hagan de cuenta que viene la ola, rompe, hace su pico máximo y empieza a bajar. Algunos países han presentado esta característica y podemos decir que ya están pasando su tercera ola. Pero vean ustedes, como verán en el cono sur, recientemente se está viviendo una situación muy crítica por el número de casos que ocurren. Las consecuencias son la saturación de hospitales, lo que repercute en la calidad de la atención. En el caso de México, aún no podemos confiarnos, aunque los datos reportados vemos como la ola para el principio de año de 2021 tuvo su mayor impacto y empezamos a tener un descenso de manera importante. El día de ayer, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que los estados del sureste mexicano regresen al confinamiento debido al repunte de casos. Esto probablemente obedece a la presencia de la cepa C37, recientemente identificada en el sureste y que fue responsable del incremento de casos en Chile y Perú. ¿Qué hemos aprendido de la información científica? Las nuevas cepas están desplazando de manera rápida otras variantes iniciales, como le sucedió al Reino Unido, donde la mutación inicial ha sido desplazada por la cepa hindú. Las mutaciones pueden provocar que la cepa sea más transmisible y en su momento el sistema inmunológico de respuesta del ser humano se descontrole y se convierta en una cepa con afección más grave. Las mutaciones identificadas en laboratorio han demostrado ser más infectantes. Para entender la enfermedad necesitamos identificar los mecanismos de transmisión. Como podemos ver en este video, una persona con un estímulo externo estornuda y vemos cómo la cantidad de gotas que nosotros les llamamos gotas de flush son diseminadas en el entorno. Las gotas gruesas, por su propio peso, empiezan a caer. Al caer al suelo se desecan y en un tiempo, como veremos más adelante, estas gérmenes depositadas en esas secreciones van a morir. Pero las gotas pequeñas, de bajo peso molecular y menores a 5 micras, estas permanecen flotando en el entorno del paciente. Si nosotros vemos a dos personas cuando están platicando y no por el hecho de la raza, muchos somos muy expresivos al hablar y expulsamos una gran cantidad de secreciones, decimos las gotas de flush. Las gotas pequeñas, como podemos ver,
de menores a 5 micras, estas pueden permanecer flotando hasta 3 horas. Este video fue grabado por las autoridades de Corea, donde hicieron una simulación posterior al video para identificar este mecanismo de permanencia de las gotas gruesas de menor tamaño, donde justifica mucho la utilización del distanciamiento social, el uso del cubrebocas. Como podemos ver en este video, vean ustedes las gotas verdes, amarillas, por su peso empiezan a caer al suelo, o las superficies donde mesas, camas, etcétera. Pero ven ustedes las gotas rojas que son de tamaño menor a 5 micras, que no las vemos y que en algún momento cuando alguien estornuda decimos huele a saliva. Estas son las gotas pequeñas que nosotros aspiramos y que pudieran estar cargados de virus, los cuales pudiéramos decir es el principal mecanismo que estuvo mucho en discusión, si era por gotas, si era por contacto o si era por aire. En este gráfico podemos ver esquemáticamente cómo las gotas gruesas caen al suelo y las pequeñas pueden ir a una distancia de 48 metros. En el video estamos viendo por el hecho de abrir la ventana cómo las partículas menores de 5 micras empiezan a desaparecer, dejando un ambiente limpio. Nuevamente lo vemos en este video. El solo hecho de abrir las ventanas, estamos reciclando el aire. Esto es un mecanismo de protección que en el hospital muchas de las ocasiones lo estamos utilizando para prevenir las enfermedades que identificamos o conocemos de transmisión por aire, como es la tuberculosis y el sarampión. Otro de los mecanismos que es muy frecuente, y este estudio observacional nos lo demuestra, donde se estuvo viendo el comportamiento de estudiantes, donde se identificó que una persona se puede tocar 23 veces la cara con sus manos. Y de esta, el 56% se toca las mejillas, la frente. Algunas personas introducen los dedos a la boca. Algunas otras personas se tocan la nariz con el dorso o con el dedo. Algunas otras personas se tallan los ojos. Y si nosotros saludamos a una persona que no utilizó la recomendación de la etiqueta respiratoria y tose sobre la mano, estas partículas quedan depositadas en nuestra mano, provocando que en el momento que saludamos a otra persona, nosotros trasloquemos estas secreciones que tenemos en la mano a otra persona. En esta estudio observacional que vemos qué tanto nos tocamos la cara y que es inconsciente, estamos autoinoculando estas partículas al organismo. En esta otra vemos de cómo es el comportamiento después que son depositadas las partículas en las superficies. Hay 3 ejemplos de algunos virus como el MERS, como el SARS y el SARS-CoV-2. Si ustedes ven, en metal puede permanecer hasta 5 días, en madera puede permanecer 4 días, en papel puede permanecer 5 días también, y en plástico puede ser hasta 4 días. ¿Qué nos muestra esto? Si nosotros llegamos a una casa de una persona con coronavirus, tocamos las superficies, no nos hacemos higiene de mano y al salir nos tocamos la cara, vamos a inocular esas secreciones que quedaron impregnadas en estas superficies debido al tiempo. Esto está a expensas también de qué tanta limpieza y qué productos desinfectantes estemos utilizando. En los hospitales, todo lo que les he mencionado es el pan nuestro de cada día, pero nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, nos agarró desprevenidos. Empezaron a haber mucha difusión de información de productos, podríamos etiquetar los productos milagro, que nos ofrecían una gran solución para contener este virus porque no sabíamos de qué estábamos hablando.
pero lo que empezamos a tener es lo que en algún momento han denominado la infodemia. Algunas con muy buenas intenciones, pero sin conocimiento o carecer de valor técnico científico, causando incluso mucha confusión. O sea, este dice que nos va a proteger al 100%, este otro nos dice que nos protege al 99%. Entonces decían, bueno, ¿cuál de todos los productos químicos nos va a ser útil? Y entonces cuando estamos pensando que es un producto químico, sabemos que es tóxico, que tiene la probabilidad de generar un evento adverso por ese proceso que es un producto químico. Referente a la enfermedad, nosotros sabemos en el entorno médico que el periodo de incubación es un periodo largo. Desde que nosotros estamos con un contacto con una persona enferma, o dicho de otra manera, me contagié por estar en contacto con esta persona enferma, para que aparezcan los primeros síntomas, lleva un tiempo entre 5 y 14 días. Este es mucho tiempo. Pero también cabe la probabilidad de por enfermar, o más bien por no presentar síntomas, puedo estar positivo y contagiar a las personas. Este es un riesgo alto y que se ha visto y se ha estado publicando, que es uno de los riesgos más altos para transmisión y perpetuación de la enfermedad. Algo que no podemos dejar de lado es identificar o lo que la información nos ha estado dando. Las personas más susceptibles son mayores de 60 años. ¿Y por qué los mayores de 60 años? Debido a que el sistema inmunológico empieza a decaer. Tenemos, cuando nacemos, empezamos a especializar el sistema inmunológico. Lo tenemos en su meseta máxima y conforme empezamos a envejecer, este sistema inmunológico empieza a caer. Y entonces, por eso, dicen, bueno, ¿por qué las personas adultas se enferman mucho? Pues por este mecanismo simplemente. Las comorbilidades tienen un peso importante como factor de riesgo para enfermar por este virus. Como se ha demostrado, la diabetes mellitus es una enfermedad que el paciente se inmunodeprime si no tiene control de sus cifras de control de glucosa. En el caso del coronavirus, en los hipertensos, por este sistema de transportadora de virus al interior de las células, se ha visto que el AC2, que es la transportadora, se ha visto una carga importante de esta enzima que ayuda a penetrar al organismo, la utiliza como transportador. Los fumadores son susceptibles, la obesidad en México, igual que nos sucedió con la pandemia de influenza, donde vimos que los casos de mayor demanda de atención eran los que estaban en sobrepeso o obesidad. Pensar en los síntomas, muchas de las ocasiones decimos, bueno, si tienes dolor de cabeza, tienes coronavirus. Las definiciones operacionales nos dicen que debemos tener tos, debemos tener fiebre de 35 más, tos o ardor de garganta. Esto es motivo de atención. Muchos de los pacientes que me han consultado por sintomatología respiratoria, ellos mismos me dicen, bueno, le hablo, pero tengo gripa, doctor, porque yo me conozco. Entonces, pues debe ser una gripa simple. Yo les digo, no, hagamos una prueba y certifiquemos que es una gripa, que no es coronavirus. 100% de las personas que se han ido a hacer la prueba han salido positivas. No hay medicamentos específicos, efectivos. Ha habido una gran gama de productos a lo largo de casi 16 meses y todavía no podemos decir cuál pudiera ser efectivo. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Actualmente, como una herramienta que se le ha apostado mucho, son las vacunas. ¿Pero qué podemos decir de ellas? De manera general, todas las vacunas son buenas, más o menos eficacia operacional o real. Y cuando nosotros nos vacunamos, decimos, bueno, yo ya me vacuné, ahora sí vámonos de vacaciones porque estoy protegido. ¿Pero qué creen?
Las vacunas no evitan que nos contagiemos. Evitan que si enfermamos, la evolución de la enfermedad no sea la forma grave o no tenga un desenlace fatal. En el gráfico podemos ver por cada una de las vacunas cuál es el porcentaje de protección contra enfermedad grave. Algunas nos dan hasta el 100%, algunas nos dan el 50%, pero un colega decía, más vale un 50% de protección que nada. Para finalizar, al 31 de mayo, como vemos en el gráfico, vemos en colores de diferentes tonos de azul, que muy pocos países han logrado la meta de al menos el 70% de cobertura con 2 dosis. Los científicos dicen que el 70% sería suficiente para contener esta pandemia. Al ritmo que nosotros vamos, no vamos a alcanzar la meta de manera temprana. Hemos mencionado en alguna plática entre colegas que decimos, es que los virus son inteligentes. Bueno, desafortunadamente no hemos identificado si tienen memoria. Tienen una gran cantidad de proteína ARN, que es el que lleva la información genética. Las espículas, que son las que llevan la información para introducirse. Pero a veces en su comportamiento llegamos a pensar es que son muy listos, utilizan un mecanismo de transmisión efectivo como es la vía aérea. Y al penetrar el organismo, utilizan a la célula para, o sea, yo le digo a mi esposa, no salgas. ¿Qué? Perdón. Pero estas células sí pueden hacerlo. Entonces, por eso llegamos a pensar que, o a decir que son inteligentes. Entonces, utilizan mecanismos activos para perpetuarse. Pero empezamos a vacunar a los mayores de 65 años y decimos, ya lo estamos logrando. ¿Pero qué hace el virus? Desplazarse al grupo inmediato anterior para perpetuarse. Empezamos a correrlo hacia grupos susceptibles. Por eso la vacunación temprana y oportuna nos aseguraría el éxito probablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por la información tan valiosa que nos proporciona. Tengo aquí 3 preguntas. Si el virus tiene la capacidad de mutar, ¿cómo agrava el problema? Las mutaciones, como se han presentado en algunos países, lo que nosotros esperamos que la mutación no sea para agravar la enfermedad. Lo que hemos visto es, han mutado para perpetuarse y no morir. Yo les digo a los pacientes, para nosotros no morir, ¿qué hacemos? Nos comemos una vaca, nos comemos una codorniz. Los virus lo que hacen es penetrar al organismo y no nos quieren hacer daño, quieren perpetuarse. Sabemos que las mutaciones por cada 1.000.000 de réplicas virales va a haber una mutación siempre. Entonces, a mayor concentración viral, mayor riesgo de mutación, que es lo que estamos viendo a nivel mundial. Muy bien. Otra pregunta es, muchas personas creen que con la vacuna es suficiente. ¿Las vacunas actuales van a resolver el problema? Como he mencionado, la vacuna no es la solución inmediata. Y las personas que están vacunadas tampoco están protegidas de no enfermar. Todas las medidas que se han implementado hasta el momento, todavía no podemos abandonarlas. Tenemos que seguir utilizando la higiene de manos, tenemos que seguir desinfectando las superficies, tenemos que seguir utilizándonos el cubrebocas. Y bueno, ahí de cubrebocas hay muchos temas a tratar. Claro. Y en este regreso a clases, ¿quiénes serían los más vulnerables? Otra vez, lo reitero, si no estamos vacunados y no nos protegemos, todos somos vulnerables. Claro, muy bien. Para todos los participantes que quieran también hacer preguntas, pueden escribirlas en el chat y a través del chat vamos a ir también mencionándoselas a los ponentes al final de sus intervenciones. A ver, aquí tenemos una.
¿Es seguro ya no utilizar cubrebocas en la escuela si todos estamos vacunados? Nos escribe desde Tijuana, Alfonso Martínez. El problema con esta enfermedad, tendríamos que llevar nuestro certificado que yo sí tengo la vacuna, primero. Porque a mí me preguntan, ¿ya te vacunaste? Yo digo que sí. ¿Quién me va a decir que no? Pero suponiendo que están vacunados, deben de seguir usando el cubrebocas, ¿no? Tienen que seguir utilizando el cubrebocas. Las recomendaciones de CDC el día de ayer desafortunadamente llegaron tarde. A lo mejor les comparto el artículo donde las recomendaciones siguen igual a pesar de estar vacunados. Perfecto. Otra pregunta, ¿será erradicado este virus o ya será parte de nuestra vida futura? Va a ser parte de nuestra vida futura. Y el H1N1 llevamos casi 15 años desde la pandemia, 2009, y todavía existen casos en la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor.